En esta tercera entrega de las curiosidades de la icónica telenovela Cuna de Lobos de 1986, te revelaremos algunos secretos que seguramente desconocías. Descubrirás cómo el parche del ojo de la actriz María Rubio no solo causó problemas en la producción, sino que también afectó la salud de la actriz. Pero eso no es todo, también te contaremos cómo la actriz se sumergió en el perfil psicológico de una asesina serial para dar vida a este aterrador personaje. Prepárate para conocer los detalles más escalofriantes y los secretos más oscuros detrás de la producción de Cuna de Lobos de 1986. Y como siempre, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, para más curiosidades y detalles de esta exitosa telenovela, así como de otras grandes producciones. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. El parche del ojo de Catalina Krill, y los inconvenientes que este produjo a la actriz y a la producción. Tal como habíamos mencionado anteriormente, el parche que portaba María Rubio ya tenía un antecedente, puesto que el dramaturgo Carlos Olmos se inspiraría en la película El aniversario de 1968, en donde su protagonista Betty Davis portaba precisamente un parche en su ojo izquierdo. Con la diferencia que la producción de Cuna de Lobos tenía en mente utilizar un parche sobre el ojo de María Rubio, tipo pirata. Sin embargo, la actriz se opuso a esta idea, sugiriendo que dicho parche se lo adhirieran a su ojo a través de pegamento. En tanto el tiempo avanzaba y subía como espuma el nivel de audiencia, se implementó la combinación de colores del parche conforme la ropa que utilizaba María Rubio, durante su interpretación como Catalina Krill. No podemos dejar de mencionar que ese parche le conllevó muchos problemas a la actriz María Rubio, ya que diariamente y de manera constante, le era retirado el parche para volver luego a ponérselo siempre con pegamento sobre su ojo y como era de esperarse, esa dinámica del pegado constante del mismo sobre su ojo, le produjo un desgaste en la piel que circundaba su ojo. Por si lo anterior no fuese suficiente, para esa época, durante las grabaciones de dicha telenovela, María Rubio padecía de miopía, siendo su condición de mayor gravedad al respecto en su ojo izquierdo. En cambio, en su ojo derecho tal problemática era menor, por lo que tenía una mayor y mejor visión. Sin embargo, hay un dicho que dice, donde manda capitán, no manda marinero, y esto porque la producción le exigió a la actriz María Rubio ubicar dicho parche sobre su ojo derecho, bajo el argumento que era necesario hacerlo de esta forma para obtener las mejores tomas con la cámara. Así es, exactamente, se ubicó el parche sobre su ojo en el que tenía mejor visión, por lo que, en lo largo de todas y cada una de las grabaciones, la actriz andaba prácticamente casi a ciegas, viendo muy poco, siendo, sin embargo, muy profesional, ya que en ningún momento la audiencia se percató de tal situación. Yo quería que Berta fuera preparando a José Carlos anímicamente. Por eso te pedí que lo... Si bien es cierto, tal condición relacionada con la pobre visión de la actriz María Rubio, no fue percibida por la audiencia, sí, le terminó afectando a la producción, siendo víctima de su propia estrategia, porque, cuando llegó el momento de rodar las escenas, cuando la actriz María Rubio tenía que conducir su automóvil, esta presentó muchas dificultades, ya que no atinaba a conducir siguiendo la ruta correcta. Esto obligó a la producción a buscar soluciones ante este problema, decidiendo finalmente utilizar dobles con el parche en su ojo, con una peluca y vestidos exactamente tal como lo hacía María Rubio personificando a la malvada Catalina Krill. Criminólogos afirmaron que María Rubio personificó verdaderamente a una asesina serial. Una vez finalizada Cuna de Lobos y con el pasar de los años, el personaje de Catalina Krill caló en la memoria colectiva de México y, por qué no decirlo, del mundo, y ello debido a que hasta la fecha no hemos visto de nuevo a una villana o antagonista tan malvada y cruel como Catalina Krill, quien realizaba actos tan malévolos de forma rutinaria y sin ningún cargo de conciencia. No me dejas otra alternativa, Carlos. ¿Eres tú o yo? Varios especialistas de criminología han argumentado y coincidido que la personalidad y la mirada que adoptó María Rubio para interpretar a Catalina Krill realmente sí corresponde a la de una asesina en serie. Al verla,
cualquiera podría pensar que sí es capaz de cometer un crimen. Uno de los rasgos es el tipo de mirada que ella adoptaba. Es una mirada fría, de indiferencia, de maldad, de crueldad, y ese tipo de mirada es de una persona con tendencia a cometer crímenes. Eso hacía a Catalina Krill excepcionalmente mala. María Rubio comprendió, perfectamente, que tenía que desarrollar a un personaje sin gesticulaciones, mientras el resto del elenco sí lo hacía, expresando dolor y sufrimiento. En cambio, ella no mueve un músculo, impávida, es decir, es el mal absoluto. Fue usted demasiado lejos, pero tengo una contraoferta que hacerle. Diana Bracho casi sale de Cuna de Lobos por problemas de salud. La actriz Diana Bracho siempre estuvo en la mente del dramaturgo Carlos Olmos mientras éste escribía esta historia de suspenso. Como ya anteriormente dijimos, primero pensó en ella para el personaje de Vilma de Larios. Sin embargo, finalmente por la vacancia de la protagonista, fue ella quien terminó interpretando a Leonora Navarro, la noble mujer que fue víctima de los planes perversos de Alejandro Larios, pero que en el transcurso de esta historia, se convertiría en la mayor pesadilla del clan dirigido por Catalina Krill, desenmascarándolos a todos y cada uno de ellos. Me estoy metiendo en la boca del lobo, y voy a llegar más lejos que ellos. Por tanto, recaía en la actriz Diana Bracho, el peso de la protagonista, la mujer que experimentaría una serie de momentos y emociones que la convertiría en la heroína de esta historia, en su lucha en contra de la maldad y la injusticia, significando en consecuencia, un personaje de suma importancia en la misma. Ello le representaba una carga de trabajo fuerte, ya que por la importancia y relevancia de su personaje, la producción demandaba de ella, su máximo compromiso y responsabilidad en este proyecto. Por lo tanto, no se le aceptaban contratiempos de ninguna naturaleza. Sin embargo, el destino le puso las cosas un poco difíciles, afectando directamente su entrega completa y total a la telenovela. Todo comenzó cuando una mañana amaneció con un intenso y agudo dolor abdominal, experimentando mareos y desmayos y debilidad. Era tan grave la condición de Diana Bracho, que ni siquiera podía moverse, por lo que inmediatamente fue hospitalizada, encontrando el doctor que tenía una hemorragia interna, explicándole que se le había roto una de sus trompas de falopio, a causa de un embarazo ectópico o extrauterino, por lo que se le tuvo que operar inmediatamente. Se le recomendó tomar descanso por 10 días para su recuperación. Sin embargo, la productora asociada Lucero Suárez, con pena y todo, le dio solo 5 días, y ello porque le surgía su presencia para grabar la escena, cuando acompaña a Alejandro Larios en un viaje que realizan a través del helicóptero. Pudimos contemplar a Diana Bracho, cuando con dificultad caminaba hacia el aparato de vuelo. Sin embargo, hasta ese momento la audiencia no sabía de tal situación, y por supuesto, Diana Bracho responsablemente sacó adelante su escena a pesar de su quebranto de salud. Espero que hayan disfrutado de esta tercera parte de las curiosidades de la telenovela Cuna de Lobos de 1986. Ahora saben un poco más sobre los desafíos que la actriz María Rubio enfrentó al interpretar a la malvada Catalina Krill, y sobre el perfil psicológico que siguió para lograr una actuación memorable. No olviden darle me gusta a este video, y suscribirse al canal para que no se pierdan nuestros próximos videos sobre esta legendaria telenovela, y otras exitosas producciones. Pero no te vayas porque tienes mucho más que ver haciendo clic por aquí.